Bienvenidos, exploradores de las profundidades de la psique humana, a una nueva inmersión reveladora en Audiomentores. Si alguna vez te has preguntado sobre las fuerzas invisibles que moldean la influencia, el poder y el liderazgo, estás a punto de adentrarte en un territorio fascinante, aunque también delicado: la psicología oscura de la dominación mental, como ser el líder de todos. En Audiomentores, nos dedicamos a analizar las complejidades del comportamiento humano y las dinámicas que subyacen a nuestras interacciones. Hoy, exploraremos un aspecto controvertido, pero innegablemente presente en las relaciones humanas: la búsqueda de influencia y el liderazgo. Este ebook desglosará las estrategias psicológicas que históricamente se han asociado con la dominación mental y el liderazgo carismático, analizando sus mecanismos y sus posibles aplicaciones. ¿Estás preparado para explorar las estrategias psicológicas que históricamente se han vinculado con la dominación mental y el liderazgo, analizándolas desde una perspectiva crítica y consciente? Acompáñanos en este viaje de comprensión. Tu análisis de las dinámicas de influencia comienza aquí. Si encuentras valor en este ebook y deseas seguir profundizando en el complejo mundo de la psicología de la influencia, el liderazgo y la ética, te invitamos a apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te empodere a comprender las dinámicas humanas con profundidad y responsabilidad. Capítulo 1. Los fundamentos de la dominación mental: poder, influencia y control psicológico. Antes de explorar las tácticas específicas, es fundamental establecer una comprensión clara de los conceptos clave que subyacen a la idea de dominación mental. En este primer capítulo, analizaremos las diferencias y las intersecciones entre poder, influencia y control psicológico, sentando las bases para una exploración más profunda. Definiendo los términos clave. Poder. En un contexto social, el poder se refiere a la capacidad de un individuo o grupo para influir o controlar las acciones, los pensamientos o el comportamiento de otros, incluso en contra de su voluntad. El poder puede derivar de diversas fuentes, como la posición jerárquica, los recursos, el conocimiento, la fuerza o el carisma. Influencia. La influencia es la capacidad de afectar los pensamientos, los sentimientos o el comportamiento de otra persona. A diferencia del poder, la influencia no siempre implica coerción o control directo. Puede lograrse a través de la persuasión, el ejemplo, la autoridad percibida o la manipulación sutil. Control psicológico. El control psicológico se refiere a la capacidad de manipular los procesos mentales de otra persona, como sus percepciones, sus emociones, sus creencias o sus decisiones. Puede manifestarse de diversas formas, desde la persuasión sutil hasta la manipulación coercitiva y el abuso psicológico. La dominación mental se sitúa en un extremo de este espectro, implicando un control significativo sobre el pensamiento y la voluntad de otros. El espectro de la influencia. Es importante entender que la influencia existe en un espectro. En un extremo, encontramos el liderazgo inspirador, basado en la visión, la empatía y la motivación positiva. En el otro extremo, se sitúa la manipulación oscura, que busca el control y el beneficio propio a expensas de los demás. La dominación mental se acerca más a este último extremo, aunque su consecución total es rara y a menudo se describe en contextos de manipulación extrema o abuso psicológico. Fuentes de la capacidad de influencia. La capacidad de influir en los demás puede provenir de diversas fuentes. Carisma, una cualidad personal atractiva que genera admiración y seguimiento. Experiencia y conocimiento, la percepción de ser un experto en un campo determinado. Inteligencia emocional, la capacidad de comprender y gestionar las propias emociones y las de los demás. Habilidades de comunicación, la capacidad de articular ideas de manera persuasiva y convincente. Tácticas psicológicas, el uso estratégico de principios psicológicos para influir en los demás, que exploraremos en detalle en este ebook. Poder legítimo, la autoridad formal otorgada por un cargo o posición. Poder de recompensa y castigo, la capacidad de ofrecer beneficios o infligir consecuencias. La psicología oscura. El término psicología oscura a menudo se refiere al estudio de rasgos de personalidad socialmente aversivos, como el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía, la tríada oscura. Estas características pueden estar asociadas con una mayor propensión a utilizar tácticas de manipulación para obtener poder y control. Sin embargo, es crucial entender que la dominación mental no se limita a individuos con estos rasgos y que las tácticas de influencia pueden ser utilizadas por personas con una amplia gama de personalidades. La ética de la influencia. A lo largo de este ebook, mantendremos una perspectiva crítica sobre la ética de la influencia. Si bien analizaremos tácticas que históricamente se han asociado con la dominación mental, nuestro objetivo principal es fomentar una comprensión de estas dinámicas para promover un liderazgo ético y consciente,
y para ayudar a los lectores a reconocer y protegerse de la manipulación dañina, comprender los fundamentos del poder, la influencia y el control psicológico, así como el espectro de la influencia y las posibles fuentes de esta capacidad, es el primer paso crucial en nuestro análisis de la psicología oscura de la dominación mental. En los próximos capítulos, exploraremos tácticas específicas que se han asociado con la búsqueda de influencia y liderazgo, siempre manteniendo una perspectiva crítica y ética. Si este ebook te ha resultado revelador y deseas seguir explorando las profundidades de la psicología de la influencia y el liderazgo consciente, te invitamos a unirte a la comunidad de audiomentores. Suscríbete a nuestro canal para acceder a más contenido analítico, reflexiones sobre el comportamiento humano y estrategias para un liderazgo ético y efectivo. Tu apoyo nos permite seguir creando recursos valiosos como este. Juntos, podemos comprender las dinámicas de la influencia con profundidad y promover un liderazgo basado en la integridad y el respeto. Capítulo 2. El magnetismo de la personalidad oscura, carisma, narcisismo y la búsqueda de admiración. Un elemento central en la capacidad de algunos individuos para ejercer una influencia significativa, a menudo percibida como dominación mental, reside en el magnetismo de su personalidad. Este capítulo explorará los componentes clave de este magnetismo, analizando el papel del carisma y los rasgos de la tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, en la búsqueda de admiración y el establecimiento de un liderazgo, ya sea inspirador o manipulador. El enigma del carisma. El carisma es una cualidad personal atractiva que inspira fascinación, admiración y lealtad en los demás. Las personas carismáticas a menudo poseen una notable capacidad para conectar emocionalmente con las audiencias, proyectar confianza y visión, y generar un fuerte sentido de seguimiento. Los componentes del carisma suelen incluir presencia, una energía y atención intensas que cautivan a los demás. Habilidades de comunicación, una forma de hablar convincente, con un tono de voz modulado y un lenguaje corporal seguro. Visión, la capacidad de articular una visión clara y apasionante del futuro. Empatía, selectiva, una habilidad para comprender y reflejar las emociones de los demás, aunque a veces con fines estratégicos. Confianza en sí mismos, una creencia inquebrantable en sus propias habilidades e ideas. Comportamiento no verbal, contacto visual intenso, sonrisas estratégicas y gestos seguros. Si bien el carisma puede ser una fuerza positiva en el liderazgo inspirador, también puede ser explotado por individuos con tendencias más oscuras para manipular y controlar a otros. La tríada oscura y su rol en la búsqueda de dominación. La tríada oscura se compone de 3 rasgos de personalidad distintos pero relacionados que se asocian con comportamientos socialmente aversivos y una tendencia a la manipulación. Narcisismo, caracterizado por un sentido grandioso de autoimportancia, una necesidad excesiva de admiración, una falta de empatía y una creencia en el propio derecho a un trato especial. Los narcisistas a menudo buscan activamente la atención y la validación de los demás y pueden explotarlos para mantener su autoimagen inflada. En el contexto de la dominación mental, los narcisistas pueden proyectar una confianza arrolladora y un carisma superficial para atraer seguidores, a quienes luego pueden manipular para satisfacer sus propias necesidades de poder y admiración. Maquiavelismo, definido por el cinismo, la falta de escrúpulos morales y una orientación estratégica y manipuladora hacia las relaciones interpersonales. Los individuos con rasgos maquiavélicos tienden a ver a los demás como peones en un juego de poder y son expertos en la manipulación fría y calculada. En la búsqueda de dominación mental, los maquiavélicos pueden emplear tácticas engañosas, explotar las debilidades de los demás y mantener una distancia emocional para lograr sus objetivos de control. Psicopatía, caracterizada por la falta de empatía y remordimiento, la impulsividad, la manipulación y, en ocasiones, comportamientos antisociales. Los individuos con rasgos psicopáticos pueden ser encantadores y persuasivos en la superficie, pero carecen de una verdadera conexión emocional con los demás y pueden infligir daño sin sentir culpa. En el extremo de la dominación mental, los psicópatas pueden ejercer un control frío y despiadado, utilizando el miedo y la intimidación para subyugar a otros. La interacción entre carisma y la tríada oscura. La combinación de carisma y rasgos de la tríada oscura puede ser particularmente potente en la búsqueda de influencia y, en su forma más extrema, de dominación mental. Un individuo carismático con tendencias narcisistas puede atraer seguidores con su encanto y visión grandiosa, mientras que su falta de empatía le permite explotarlo sin remordimiento. Un líder maquiavélico puede utilizar su carisma estratégicamente para ganarse la confianza de los demás y luego manipularlos para sus propios fines. Un individuo con rasgos psicopáticos puede emplear un carisma superficial para encubrir su falta de escrúpulos y ejercer un control frío y calculador.
Leer el magnetismo oscuro. Identificar el magnetismo de una personalidad oscura requiere observar una serie de señales y patrones de comportamiento. Admiración excesiva, una necesidad constante de elogio y atención. Falta de empatía genuina, dificultad para comprender o compartir los sentimientos de los demás, a pesar de mostrar una empatía superficial cuando es conveniente. Comportamiento explotador, tendencia a utilizar a los demás para beneficio propio sin considerar sus necesidades. Sentido de derecho, creencia de merecer un trato especial y reaccionar con ira ante la falta de deferencia. Encanto superficial, una habilidad para ser encantador y persuasivo en las interacciones iniciales que puede desvanecerse con el tiempo. Mentiras y engaños frecuentes, una disposición a manipular la verdad para lograr sus objetivos. Falta de remordimiento, indiferencia ante el daño causado a los demás. Búsqueda de poder y control, una motivación constante para dominar y dirigir a otros. Es importante recordar que no todas las personas carismáticas tienen intenciones oscuras y que la presencia de algunos de estos rasgos no necesariamente indica una personalidad manipuladora. Sin embargo, un patrón consistente de estas señales, especialmente en combinación con un fuerte deseo de poder y control, puede ser una bandera roja. Comprender el magnetismo de la personalidad oscura, la compleja interacción entre el carisma y los rasgos de la tríada oscura, es fundamental para analizar las dinámicas de la dominación mental. Capítulo 3. El arte de la manipulación emocional, desencadenando y controlando los sentimientos ajenos. Una de las herramientas más poderosas en el arsenal de la dominación mental es la habilidad para manipular las emociones de los demás. Este capítulo explorará las tácticas psicológicas que se utilizan para desencadenar, intensificar, disminuir o redirigir los sentimientos ajenos, con el objetivo de ejercer influencia y control. Es crucial recordar que la comprensión de estas tácticas tiene como objetivo el discernimiento y la protección, no la emulación. Desencadenando emociones específicas. La manipulación emocional a menudo comienza con la habilidad de evocar emociones particulares en la otra persona. Esto se puede lograr a través de diversos medios. Apelar a las necesidades y vulnerabilidades, identificar las inseguridades, los deseos o las carencias emocionales de la otra persona y explotarlas para generar sentimientos específicos. Por ejemplo, apelar al miedo a la soledad para generar dependencia o al deseo de aprobación para fomentar la sumisión. Utilizar el lenguaje cargado emocionalmente, emplear palabras y frases que tienen fuertes connotaciones emocionales para influir en el estado de ánimo del otro. Esto puede incluir el uso de halagos excesivos para generar euforia y complacencia, o la utilización de insultos y críticas para provocar ira o inseguridad. Crear escenarios emocionales, diseñar situaciones o narrativas que estén diseñadas para provocar una respuesta emocional específica. Esto puede implicar la creación de celos a través de comparaciones, la inducción de culpa a través de reproches sutiles, o la generación de esperanza a través de promesas ambiguas. Explotar los recuerdos y las asociaciones, utilizar estímulos, palabras, imágenes, lugares, que estén vinculados a experiencias emocionales pasadas de la otra persona para reactivar esos sentimientos en el presente, intensificando y disminuyendo emociones. Una vez que una emoción ha sido desencadenada, el manipulador puede buscar intensificarla o disminuirla estratégicamente para lograr sus objetivos. Intensificación, retroalimentación amplificadora, reforzar las expresiones emocionales de la otra persona, mostrándose de acuerdo o exagerando la validez de sus sentimientos para intensificarlos. Aislamiento emocional, separar a la persona de fuentes de apoyo emocional que podrían ayudarla a regular sus sentimientos. Rumiación inducida, fomentar la repetición constante de pensamientos y preocupaciones negativas para mantener o aumentar la intensidad emocional. Disminución, invalidación emocional, minimizar o negar los sentimientos de la otra persona, haciéndola dudar de su propia percepción emocional. Distracción estratégica, desviar la atención de la fuente de la emoción hacia temas menos cargados. Racionalización excesiva, intentar explicar lógicamente la emoción, a menudo de manera condescendiente, para disminuir su impacto. Redirigiendo las emociones. La habilidad para redirigir las emociones de una persona hacia un objetivo deseado es una táctica clave en la manipulación. Desplazamiento de la culpa, atribuir la responsabilidad de los propios errores o comportamientos negativos a la otra persona, generando en ella sentimientos de culpa o inseguridad. Creación de un enemigo común, fomentar sentimientos de ira o frustración hacia una tercera parte para desviar la atención de las acciones del manipulador y crear un vínculo emocional basado en la hostilidad compartida. Victimismo estratégico, presentarse como víctima para evocar simpatía, culpa o un deseo de protección en la otra persona, lo que puede llevarla a actuar en contra de sus propios intereses. Idealización y devaluación, alternar entre elogios extremos y críticas severas para crear confusión emocional y dependencia en la víctima, haciéndola más susceptible a la influencia del manipulador.
Leer la manipulación emocional. Reconocer la manipulación emocional requiere estar atento a ciertos patrones de comportamiento, reacciones emocionales inapropiadas, sentirse consistentemente culpable, ansioso o confundido después de interacciones con una persona específica, sin una razón clara, cambios bruscos de humor inducidos, experimentar fluctuaciones emocionales significativas que parecen estar directamente relacionadas con las acciones o palabras de otra persona, sentimiento de caminar sobre cáscaras de huevo, tener la constante sensación de que cualquier cosa que se diga o haga podría desencadenar una reacción negativa en la otra persona. Aislamiento de seres queridos, notar que la persona manipuladora intenta alejar a la víctima de amigos y familiares que podrían ofrecer una perspectiva objetiva. Dudas constantes sobre la propia percepción, comenzar a cuestionar la validez de los propios sentimientos y recuerdos debido a la invalidación constante. Consideraciones éticas. Es fundamental reiterar que la aplicación de estas tácticas con la intención de controlar y dañar a otros es inherentemente antiética y puede constituir abuso psicológico. La comprensión de estos mecanismos tiene como objetivo la autoprotección y el reconocimiento de dinámicas dañinas, no la replicación de comportamientos manipuladores. El arte oscuro de la manipulación emocional se basa en la comprensión profunda de las vulnerabilidades humanas y la habilidad para explotarlas. Reconocer estas tácticas es el primer paso para resistirlas y para fomentar relaciones basadas en el respeto, la honestidad y la autenticidad emocional. Capítulo 4. El juego de la percepción, moldeando la realidad ajena a través de la desinformación y el framing. Una táctica insidiosa en el espectro de la dominación mental es la manipulación de la percepción de la realidad de otra persona. Al controlar la información a la que tiene acceso y la forma en que se presenta esa información, framing, el manipulador puede moldear sus creencias, sus juicios y, en última instancia, sus acciones. Este capítulo explorará las estrategias para distorsionar la realidad ajena. Nuevamente, el objetivo es el discernimiento y la protección. El poder de la información controlada. Filtrado de la información, el manipulador controla selectivamente qué información llega a la otra persona, ocultando datos cruciales o presentando solo una versión parcial de la verdad que sirva a sus intereses. Esto puede crear una visión distorsionada de situaciones, personas o incluso de la propia relación. Fabricación de información. En casos extremos, el manipulador puede inventar hechos, crear escenarios falsos o difundir rumores para sustentar su narrativa y socavar la confianza de la otra persona en su propio juicio y en otras fuentes de información. Aislamiento informativo. El manipulador puede intentar aislar a la víctima de fuentes de información independientes, como amigos, familiares o medios de comunicación, aumentando su dependencia de la información proporcionada por el manipulador. El arte del framing enmarcado. El framing se refiere a la forma en que se presenta la información, lo que puede influir significativamente en cómo se percibe y se interpreta. El manipulador utiliza el framing estratégicamente para evocar emociones específicas y dirigir el pensamiento de la otra persona. Selección de atributos. Destacar ciertos aspectos de una situación o persona mientras se ignoran otros puede alterar la percepción general. Por ejemplo, enfatizar los errores pasados de alguien para socavar su credibilidad actual. Lenguaje y metáforas. Utilizar un lenguaje con fuertes connotaciones emocionales o metáforas persuasivas para influir en la interpretación. Describir una acción como generosa versus derrochadora puede cambiar drásticamente la percepción. Comparaciones estratégicas. Presentar información en comparación con puntos de referencia cuidadosamente elegidos para manipular la evaluación. Por ejemplo, comparar un salario bajo con uno aún más bajo para hacerlo parecer aceptable. Presentación del riesgo y la recompensa. Enmarcar las decisiones en términos de ganancias potenciales o pérdidas inminentes puede influir en la toma de decisiones. El miedo a perder algo a menudo es un motivador más fuerte que la perspectiva de ganar algo de valor similar. Tácticas específicas de distorsión de la realidad. Gaslighting, una forma de manipulación psicológica en la que el manipulador hace que la víctima dude de su propia cordura, memoria o percepción de la realidad. Esto se logra negando o minimizando las experiencias de la víctima, contradiciendo sus recuerdos o incluso inventando eventos. Negación y minimización. El manipulador niega la existencia de problemas, sus propias acciones negativas o la validez de los sentimientos de la víctima. Minimizar implica restar importancia a los eventos o a las emociones de la otra persona. Contradicción y confusión. El manipulador cambia constantemente sus historias, sus opiniones o sus promesas, creando confusión y desorientación en la víctima, lo que la hace más dependiente del manipulador para obtener una realidad consistente. Proyección. Atribuir los propios pensamientos, sentimientos o comportamientos inaceptables a la otra persona. Por ejemplo, acusar a la víctima de ser celosa cuando es el manipulador quien siente celos. Leer la manipulación de la percepción. Reconocer que la propia realidad está siendo manipulada puede ser difícil,
pero existen señales de advertencia. Dudas frecuentes sobre la propia memoria o percepción, sentir la necesidad constante de revisar los recuerdos o los eventos con el manipulador y sentirse confundido por las inconsistencias. Sentimiento de Baldur's loco, experimentar una creciente sensación de confusión, ansiedad o incluso paranoia debido a la constante contradicción de la propia realidad. Aislamiento de la realidad compartida, notar que la propia versión de los eventos difiere significativamente de la del manipulador y sentirse cada vez más aislado en esa percepción. Dependencia del manipulador para la verdad, comenzar a confiar más en la interpretación de los eventos del manipulador que en el propio juicio. Consideraciones éticas. La manipulación de la percepción de la realidad es una forma grave de abuso psicológico. Socava la autonomía, la confianza en sí mismo y la salud mental de la víctima. La comprensión de estas tácticas tiene como objetivo la identificación y la resistencia a estas dinámicas dañinas. El juego de la percepción es una herramienta poderosa en manos de un manipulador. Al controlar la información y la forma en que se presenta, pueden crear una realidad alternativa que sirva a sus propósitos. Reconocer estas tácticas es fundamental para proteger la propia mente y para fomentar relaciones basadas en la honestidad y una realidad compartida. Capítulo 5. El aislamiento estratégico, rompiendo lazos y creando dependencia emocional. Una táctica fundamental en el proceso de dominación mental es el aislamiento estratégico de la víctima. Al erosionar sus conexiones con el mundo exterior y con personas que podrían ofrecer apoyo o una perspectiva alternativa, el manipulador busca crear una dependencia emocional y práctica que lo convierta en la principal fuente de validación, seguridad y realidad de la víctima. Este capítulo explorará las diversas formas en que se puede implementar el aislamiento. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. Las etapas del aislamiento estratégico. El aislamiento no suele ocurrir de la noche a la mañana, sino que se desarrolla gradualmente a través de una serie de tácticas sutiles y progresivas. Siembra de la duda y la desconfianza. El manipulador comienza sembrando dudas sobre las intenciones o la confiabilidad de las personas cercanas a la víctima, amigos, familiares, colegas. Esto puede lograrse a través de comentarios sutiles, insinuaciones o incluso la fabricación de incidentes. El objetivo es erosionar la confianza de la víctima en su red de apoyo. Creación de conflictos y distanciamiento. El manipulador puede instigar conflictos o malentendidos entre la víctima y sus seres queridos, a menudo tergiversando palabras o acciones. Esto lleva al distanciamiento físico y emocional, debilitando los lazos preexistentes. Monopolización del tiempo y la atención. El manipulador busca ocupar cada vez más el tiempo y la atención de la víctima, alejándola de sus actividades sociales y sus relaciones. Esto puede lograrse a través de demandas constantes, la creación de emergencias o la expresión de celos ante la atención que la víctima presta a otros. Crítica y desvalorización de las relaciones de la víctima. El manipulador critica y desvaloriza a las personas cercanas a la víctima, señalando sus defectos o argumentando que no tienen los mejores intereses de la víctima en mente. Esto socava aún más la confianza y el deseo de mantener esas relaciones. Creación de un nosotros contra el mundo. El manipulador busca crear un fuerte vínculo de nosotros con la víctima, presentándose como el único que realmente la entiende y la apoya, en contraposición a un mundo exterior hostil o indiferente. Esto intensifica la dependencia emocional. Control de la comunicación. En etapas avanzadas, el manipulador puede intentar controlar directamente la comunicación de la víctima con el exterior, revisando sus mensajes, prohibiendo ciertas interacciones o incluso aislándola físicamente. Las consecuencias del aislamiento. El aislamiento estratégico tiene profundas consecuencias psicológicas para la víctima. Aumento de la dependencia emocional. Al perder sus otras fuentes de apoyo, la víctima se vuelve cada vez más dependiente del manipulador para obtener validación, afecto y un sentido de realidad. Debilitamiento de la autoestima. La crítica constante y la falta de apoyo externo erosionan la autoestima y la confianza en sí misma de la víctima. Distorsión de la realidad. Sin otras perspectivas que la contradigan, la víctima se vuelve más susceptible a la manipulación de la realidad por parte del manipulador. Sentimientos de soledad y desesperanza. El aislamiento conduce a sentimientos profundos de soledad, desesperanza y la sensación de no tener a quien recurrir. Mayor vulnerabilidad a la manipulación. Una persona aislada es mucho más vulnerable a las tácticas de control y abuso del manipulador. Leer el aislamiento estratégico. Reconocer si uno mismo o alguien cercano está siendo objeto de aislamiento estratégico implica observar las siguientes señales. Disminución progresiva de contacto con amigos y familiares. Notar una reducción significativa en las interacciones sociales sin una razón clara. Sentimientos de culpa o ansiedad al pasar tiempo con otros. Experimentar malestar o reproches por dedicar tiempo a personas ajenas a la relación con el manipulador. Creencia de que los seres queridos no comprenden. Comenzar a creer las críticas del manipulador hacia amigos y familiares, sintiendo que no entienden la verdadera situación.
Priorización constante de las necesidades del manipulador, sentir la obligación de poner siempre las necesidades del manipulador por encima de las propias y de las de los demás. Justificación del aislamiento, encontrar excusas para el aislamiento, a menudo repitiendo los argumentos del manipulador. Consideraciones éticas. Implementar deliberadamente el aislamiento estratégico para controlar a otra persona es una forma de abuso psicológico grave y carece de toda justificación ética. La comprensión de estas tácticas tiene como objetivo la identificación y la prevención de este tipo de manipulación dañina. El aislamiento estratégico es una táctica cruel y efectiva para lograr la dominación mental. Al cortar los lazos de apoyo de la víctima, el manipulador crea un vacío emocional que solo él puede llenar, asegurando su control. Reconocer las señales de aislamiento es crucial para romper este ciclo destructivo y fomentar relaciones basadas en la libertad y el apoyo mutuo. Capítulo 6. La siembra de la duda y la inseguridad, minando la confianza en uno mismo. Una táctica sutil pero corrosiva en el arsenal de la dominación mental es la siembra sistemática de la duda y la inseguridad en la mente de la víctima. Al erosionar su confianza en sí misma, en sus capacidades y en su propio juicio, el manipulador la vuelve más dependiente de su guía y más susceptible a su control. Este capítulo explorará las diversas formas en que se puede implementar esta minería psicológica. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección, las estrategias para sembrar la duda y la inseguridad. La erosión de la confianza en uno mismo es un proceso gradual que se logra a través de una variedad de tácticas interconectadas. Crítica constante y sutil. El manipulador puede emitir críticas frecuentes, aunque a menudo disfrazadas de preocupación o consejo. Estas críticas pueden centrarse en la apariencia, las habilidades, las decisiones o incluso la personalidad de la víctima, socavando gradualmente su autoestima. La sutileza hace que la víctima dude si la crítica es válida o malintencionada. Comparaciones desfavorables. El manipulador puede comparar constantemente a la víctima con otros, resaltando los éxitos o las cualidades de los demás en contraste con las deficiencias de la víctima. Esto genera sentimientos de inferioridad e inseguridad. Invalidación de sentimientos y experiencias. Como se mencionó en el capítulo 3, invalidar los sentimientos y las experiencias de la víctima, estás exagerando, no es para tanto. La hace dudar de su propia percepción emocional y de su capacidad para interpretar la realidad. Microgestión y control excesivo. El manipulador puede mostrar un interés excesivo en los detalles de la vida de la víctima, ofreciendo ayuda innecesaria o corrigiendo constantemente sus acciones. Esto comunica implícitamente una falta de confianza en la capacidad de la víctima para manejarse por sí misma. Profecías autocumplidas negativas. El manipulador puede expresar expectativas negativas sobre el desempeño o el futuro de la víctima. Sé que vas a arruinar esto, nunca serás capaz de. Con el tiempo, la víctima puede internalizar estas creencias y actuar de manera que las confirmen. Creación de un ambiente de incertidumbre. El manipulador puede ser impredecible en su comportamiento, alternando entre la amabilidad y la crítica, o cambiando las reglas sin previo aviso. Esto genera ansiedad e inseguridad en la víctima, haciéndola sentir que siempre está caminando sobre cáscaras de huevo. Uso de la culpa y la responsabilidad excesiva. El manipulador puede hacer que la víctima se sienta responsable de sus propios problemas o de los problemas de la relación, incluso cuando no es el caso. Esto genera sentimientos de culpa e inadecuación. Las consecuencias de la duda y la inseguridad. La siembra sistemática de la duda y la inseguridad tiene efectos devastadores en la psique de la víctima. Disminución de la autoestima y la confianza. La víctima comienza a creer las críticas del manipulador y duda de su propio valor y sus capacidades. Aumento de la dependencia. Al dudar de su propio juicio, la víctima se vuelve más dependiente de la aprobación y la guía del manipulador. Mayor susceptibilidad a la manipulación. Una persona insegura es más vulnerable a las tácticas de control y persuasión del manipulador. Ansiedad y depresión. La constante sensación de no ser lo suficientemente bueno y la incertidumbre sobre el futuro pueden conducir a problemas de salud mental. Parálisis en la toma de decisiones. La duda constante puede dificultar que la víctima tome decisiones por sí misma, reforzando su dependencia del manipulador. Leer la siembra de la duda y la inseguridad. Reconocer esta táctica requiere introspección y atención a los patrones de interacción. Dudas constantes sobre las propias decisiones. Sentir la necesidad de buscar constantemente la aprobación del manipulador antes de tomar cualquier decisión, incluso las pequeñas. Miedo al error o a la desaprobación. Experimentar una ansiedad intensa ante la posibilidad de cometer errores o de decepcionar al manipulador. Sentimiento de no ser suficiente, una sensación persistente de no estar a la altura de las expectativas del manipulador. Cuestionamiento frecuente de la propia memoria o percepción, dudar de la validez de los propios recuerdos o de la interpretación de los eventos después de hablar con el manipulador. Aislamiento de actividades que antes disfrutaba,
perder interés en actividades que antes generaban confianza y satisfacción debido a la influencia del manipulador. Capítulo 7. El control de la agenda y la información, dirigiendo el foco de atención. Una táctica poderosa en la búsqueda de la dominación mental es la habilidad para controlar la agenda y la información a la que la otra persona tiene acceso. Al dirigir el foco de atención, el manipulador puede influir en lo que se considera importante, en las prioridades y en la comprensión general de las situaciones, limitando así la autonomía de pensamiento y acción de la víctima. Este capítulo explorará las estrategias para ejercer este control. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. El control de la agenda. Controlar la agenda implica determinar qué temas se discuten, cuándo se discuten y cuánto tiempo se dedica a cada uno. El manipulador utiliza esta táctica para evitar temas que lo incomodan o que podrían revelar sus manipulaciones, y para centrar la atención en asuntos que sirven a sus intereses. Desviación de temas. Cuando surge un tema delicado o potencialmente revelador, el manipulador puede cambiar de tema abruptamente, introducir una distracción o argumentar que no es el momento adecuado para discutirlo. Priorización selectiva. El manipulador enfatiza ciertos temas o problemas, presentándolos como urgentes o cruciales, mientras minimiza o ignora otros asuntos importantes para la víctima. Esto puede hacer que la víctima centre su energía y atención en lo que el manipulador considera relevante. Interrupción constante. Al interrumpir con frecuencia, el manipulador puede controlar el flujo de la conversación e impedir que la víctima exprese completamente sus pensamientos o preocupaciones sobre temas que el manipulador desea evitar. Establecimiento de reglas de discusión. El manipulador puede imponer reglas sobre qué se puede hablar, cómo se puede hablar y cuándo se puede hablar, limitando la libertad de expresión de la víctima y asegurando que la conversación se mantenga dentro de los límites deseados. Uso del silencio y la retirada. Negarse a hablar sobre ciertos temas o retirarse emocionalmente de la conversación puede ser una forma de controlar la agenda al hacer que la víctima evite esos temas para no provocar una reacción negativa. El control de la información, ampliando el capítulo 4. Como se introdujo en el capítulo 4, el control de la información es fundamental para moldear la percepción de la realidad. Aquí profundizaremos en cómo se utiliza para controlar la agenda. Restricción de la información. El manipulador limita la información que la víctima recibe sobre temas relevantes, impidiéndole formarse una opinión completa o tomar decisiones informadas. Presentación sesgada de la información. Incluso cuando se comparte información, se hace de manera selectiva o con un enfoque particular que favorece la narrativa del manipulador. Se pueden omitir detalles importantes o enfatizar aspectos que refuercen su punto de vista. Sobrecarga de información. En contraste con la restricción, el manipulador puede abrumar a la víctima con una gran cantidad de información, a menudo compleja o contradictoria, para confundirla y hacerla más propensa a aceptar la interpretación del manipulador. Uso de la jerga o el lenguaje exclusivo. El manipulador puede utilizar un lenguaje especializado o jerga que la víctima no comprende completamente, creando una sensación de inferioridad intelectual y haciéndola más dependiente de la explicación del manipulador. Control de las fuentes de información. El manipulador puede intentar desacreditar o aislar a la víctima de fuentes de información independientes y confiables, como amigos, familiares, expertos o medios de comunicación, convirtiéndose en la única fuente válida de conocimiento. Las consecuencias del control de la agenda y la información. El control de la agenda y la información tiene profundas implicaciones para la autonomía y el bienestar de la víctima. Dependencia del manipulador para la realidad. Al tener un acceso limitado a la información y al no poder discutir libremente sus preocupaciones, la víctima comienza a depender de la interpretación del manipulador sobre los eventos y las situaciones. Incapacidad para tomar decisiones informadas. La falta de información completa y la manipulación del foco de atención dificultan que la víctima tome decisiones que realmente sirvan a sus propios intereses. Sentimiento de confusión y desorientación. La constante desviación de temas importantes y la presentación sesgada de la información pueden generar confusión y dificultar que la víctima comprenda lo que realmente está sucediendo. Pérdida de autonomía de pensamiento. Al no poder explorar libremente sus propias preocupaciones y al estar constantemente dirigida hacia los temas del manipulador, la víctima pierde la capacidad de pensar críticamente y de formar sus propias opiniones. Leer el control de la agenda y la información. Reconocer estas tácticas requiere estar atento a los patrones de comunicación. Dificultad para discutir temas importantes. Sentir que los temas que son importantes para uno siempre son desviados, minimizados o pospuestos por el manipulador. Sentimiento de no ser escuchado. Experimentar que las propias preocupaciones son ignoradas o invalidadas en favor de los temas que el manipulador quiere discutir. Acceso limitado a información relevante. Notar que la información necesaria para tomar decisiones o comprender situaciones importantes siempre está incompleta o filtrada por el manipulador. Confusión frecuente sobre los hechos. Sentirse desorientado o inseguro sobre la veracidad de la información recibida del manipulador. Capítulo 8.
el uso estratégico de la culpa y la obligación, atando emocionalmente a la víctima. La culpa y la obligación son poderosas emociones que pueden ser explotadas estratégicamente en la búsqueda de la dominación mental. Al inducir sentimientos de culpa o al fomentar un sentido de obligación excesivo, el manipulador puede atar emocionalmente a la víctima, haciéndola más propensa a ceder a sus demandas y a priorizar sus necesidades por encima de las propias. Este capítulo explorará las tácticas para utilizar estas emociones. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección, induciendo sentimientos de culpa. La culpa es una emoción compleja que surge cuando una persona cree que ha transgredido una norma moral o ha causado daño a otra. El manipulador puede inducir culpa en la víctima a través de diversas estrategias. Victimismo exagerado. El manipulador se presenta constantemente como víctima de las circunstancias, de otras personas o incluso de las acciones de la propia víctima, generando en ella un sentimiento de responsabilidad por su sufrimiento. Reproches sutiles y directos. El manipulador puede hacer comentarios que implican que la víctima no está haciendo lo suficiente, que lo está decepcionando o que está siendo egoísta. Estos reproches pueden ser directos o insinuados. Recordatorios constantes de sacrificios. El manipulador puede recordar continuamente a la víctima los sacrificios que ha hecho por ella, creando una sensación de deuda emocional y la obligación de corresponder. Apelación a los valores y la moral. El manipulador puede apelar a los valores o principios morales de la víctima para hacerla sentir culpable por no cumplir con sus expectativas o demandas. Silencio culpabilizador. El manipulador puede utilizar el silencio, la frialdad o la retirada emocional como una forma de castigar a la víctima y hacerla sentir culpable por haberlo ofendido o decepcionado, fomentando un sentido de obligación excesivo. La obligación es el sentimiento de tener que hacer algo debido a un deber moral, una promesa o una expectativa social. El manipulador puede fomentar un sentido de obligación desproporcionado en la víctima. Favores condicionados. El manipulador puede hacer favores a la víctima, pero con la expectativa implícita o explícita de que deberá devolverlos en el futuro, a menudo de una manera que sirva a los intereses del manipulador. Creación de dependencia. Al fomentar la dependencia emocional o práctica, el manipulador hace que la víctima se sienta obligada a permanecer en la relación y a satisfacer sus necesidades. Explotación de roles y expectativas sociales. El manipulador puede apelar a los roles tradicionales, por ejemplo, como pareja, como hijo/A, o a las expectativas sociales para hacer que la víctima se sienta obligada a actuar de cierta manera. Promesas y compromisos manipulados. El manipulador puede hacer que la víctima se comprometa con algo bajo falsas pretensiones, creando un sentido de obligación de cumplirlo incluso cuando las circunstancias cambian o se revelan las verdaderas intenciones. Deuda emocional indefinida. El manipulador puede crear una sensación vaga pero persistente de que la víctima le debe algo, sin especificar qué o cuándo, manteniendo así un control emocional constante. Las consecuencias de la culpa y la obligación. El uso estratégico de la culpa y la obligación puede tener graves consecuencias para la víctima. Sumisión y complacencia. El miedo a la culpa y el fuerte sentido de obligación hacen que la víctima sea más propensa a ceder a las demandas del manipulador, incluso en contra de sus propios deseos o intereses. Dificultad para establecer límites. El temor a sentirse culpable o a fallar en sus deberes dificulta que la víctima establezca y mantenga límites saludables. Sacrificio de las propias necesidades. La víctima prioriza constantemente las necesidades del manipulador para aliviar la culpa o cumplir con la obligación percibida, a menudo a expensas de su propio bienestar. Sentimientos de resentimiento. A largo plazo, la constante manipulación a través de la culpa y la obligación puede generar sentimientos de resentimiento y frustración en la víctima. Deterioro de la autoestima. La constante sensación de no ser lo suficientemente bueno o de estar en deuda con el manipulador puede dañar la autoestima de la víctima. Leer el uso estratégico de la culpa y la obligación. Reconocer estas tácticas requiere introspección y atención a los patrones de interacción. Sentimientos frecuentes de culpa injustificada. Experimentar culpa o remordimiento después de interacciones con el manipulador, incluso cuando no se ha hecho nada objetivamente malo. Sentimiento de estar constantemente en deuda. Una sensación persistente de deberle algo al manipulador, incluso cuando no hay una razón clara para ello. Dificultad para decir no. Sentir una intensa ansiedad o culpa al considerar la posibilidad de negarse a las demandas del manipulador. Justificación excesiva de las propias acciones. Sentir la necesidad de explicar y justificar cada acción al manipulador para evitar su desaprobación o la inducción de culpa. Priorización automática de las necesidades del manipulador. Encontrar que las propias necesidades siempre se colocan en segundo plano en comparación con las del manipulador. Capítulo 9. La escalada del compromiso y la inversión, atrapando a la víctima paso a paso. Una táctica psicológica sutil pero altamente efectiva en el proceso de dominación mental es la escalada del compromiso y la inversión.
Al lograr que la víctima realice pequeños compromisos iniciales y luego invierta cada vez más tiempo, energía, recursos o incluso su propia identidad en la relación o la causa del manipulador, se crea una trampa psicológica que dificulta cada vez más la salida. Este capítulo explorará las estrategias para implementar esta escalada gradual. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección, el principio psicológico de la consistencia y el compromiso. Como se mencionó brevemente en capítulos anteriores, los seres humanos tenemos una fuerte necesidad de ser consistentes con nuestros compromisos previos. Una vez que hemos tomado una decisión o hemos realizado una acción, especialmente si es pública, tendemos a mantener esa postura para evitar la disonancia cognitiva y para preservar una imagen de coherencia ante nosotros mismos y ante los demás. El manipulador explota este principio para atrapar a la víctima en una espiral de compromiso creciente. Las etapas de la escalada del compromiso y la inversión. Esta táctica se desarrolla típicamente en etapas. Pequeños compromisos iniciales, el pie en la puerta. El manipulador comienza solicitando algo pequeño y fácil de conceder. Una vez que la víctima accede a esta pequeña petición, se establece un precedente de compromiso. Este primer paso, aunque aparentemente insignificante, altera la autoimagen de la víctima, haciéndola verse a sí misma como alguien que coopera o que está de acuerdo con el manipulador en algún nivel. Aumento gradual de las demandas. Después del compromiso inicial, el manipulador comienza a aumentar gradualmente las demandas, solicitando cada vez más tiempo, esfuerzo, recursos o incluso cambios en las creencias o el comportamiento de la víctima. Debido a su compromiso previo, la víctima es más propensa a acceder a estas demandas mayores para mantener la coherencia con su acción inicial. Fomento de la inversión. El manipulador anima a la víctima a invertir cada vez más en la relación, la causa o el proyecto. Esta inversión puede ser tangible, tiempo, dinero, posesiones, o intangible, esfuerzo emocional, reputación, identidad. Cuanto más invierte la víctima, más difícil le resulta abandonar, debido a la aversión a la pérdida y al deseo de justificar su inversión previa. Aislamiento progresivo, revisitado a medida que la víctima se compromete más con el manipulador y su agenda, puede alejarse gradualmente de otras relaciones y actividades, aumentando su dependencia y su inversión en la relación con el manipulador. Justificación de los compromisos. Para reducir la disonancia cognitiva generada por compromisos cada vez mayores que pueden ir en contra de sus propios intereses, la víctima comienza a justificar sus acciones y a racionalizar las demandas del manipulador. Esto refuerza aún más su compromiso. El punto de no retorno percibido. Finalmente, la víctima puede llegar a un punto en el que siente que ha invertido demasiado para abandonar. La idea de perder todo lo que ha dado, tiempo, esfuerzo, recursos, relaciones, se vuelve demasiado dolorosa, atrapándola aún más en la dinámica de control. Las consecuencias de la escalada del compromiso y la inversión. Esta táctica puede tener graves consecuencias para la víctima. Pérdida de autonomía. La víctima se encuentra cada vez más controlada por las demandas del manipulador debido a su creciente compromiso. Explotación continua. El manipulador se aprovecha de la inversión de la víctima para seguir extrayendo recursos y control. Dificultad para abandonar la relación. Cuanto mayor es la inversión, más difícil se vuelve para la víctima reconocer la manipulación y romper el ciclo. Justificación del abuso. Para mantener la coherencia con sus compromisos, la víctima puede incluso comenzar a justificar el comportamiento del manipulador y a minimizar el abuso. Pérdida de identidad. La inversión en la agenda del manipulador puede llevar a la víctima a abandonar sus propios intereses, valores e incluso su propia identidad. Leer la escalada del compromiso y la inversión. Reconocer esta táctica requiere observar la progresión de las demandas y la propia respuesta. Sentimiento de estar demasiado dentro para salir. La sensación de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo o recursos que abandonar ahora parece una pérdida inaceptable. Aumento gradual de las demandas. Notar que las peticiones del manipulador se vuelven cada vez más grandes o intrusivas con el tiempo. Justificación de compromisos anteriores. Encontrar razones para defender o racionalizar acciones o decisiones pasadas que ahora parecen cuestionables. Aislamiento de actividades y relaciones anteriores. Darse cuenta de que se ha dedicado menos tiempo a cosas que antes eran importantes debido al compromiso con el manipulador. Malestar al considerar la posibilidad de abandonar. Experimentar ansiedad o culpa intensa al pensar en romper con la dinámica establecida. Consideraciones éticas. Utilizar deliberadamente la escalada del compromiso y la inversión para atrapar y controlar a otra persona es una forma de manipulación psicológica y es éticamente inaceptable. La comprensión de estas tácticas tiene como objetivo la identificación y la resistencia a estas dinámicas dañinas. La escalada del compromiso y la inversión es una táctica astuta que explota nuestra necesidad de coherencia. Al atrapar a la víctima en una serie de pequeños pasos, el manipulador la conduce gradualmente a una situación de dependencia y control de la que resulta cada vez más difícil escapar.
Reconocer esta estrategia es fundamental para proteger la propia autonomía y tomar decisiones basadas en el propio bienestar, en lugar de en la inercia del compromiso pasado. En los próximos capítulos, exploraremos otras tácticas de influencia que pueden ser utilizadas en la búsqueda de la dominación mental. Capítulo 10. El control de los recursos y la dependencia práctica, limitando la autonomía material. Una táctica tangible y poderosa en el espectro de la dominación mental es el control de los recursos y la creación de dependencia práctica en la víctima. Al limitar su acceso a recursos esenciales como el dinero, el transporte, la vivienda o incluso la información práctica, el manipulador reduce la autonomía de la víctima y la hace cada vez más dependiente de él para su supervivencia y bienestar. Este capítulo explorará las estrategias para ejercer este control material. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. Las formas de control de los recursos. El control de los recursos puede manifestarse de diversas maneras, dependiendo de la relación y las circunstancias. Control financiero. El manipulador puede controlar el acceso al dinero, ya sea restringiendo la capacidad de la víctima para ganar su propio sustento, controlando sus cuentas bancarias o asignándole un presupuesto limitado y supervisado. Esto puede hacer que la víctima se sienta incapaz de tomar decisiones independientes o de abandonar la relación. Control del transporte, limitar el acceso a vehículos, restringir la capacidad de la víctima para obtener una licencia de conducir o depender del manipulador para el transporte puede aislarla físicamente y dificultar su capacidad para buscar ayuda o empleo. Control de la vivienda. El manipulador puede controlar la vivienda, ya sea siendo el propietario o el arrendatario exclusivo, amenazando con desalojar a la víctima o creando un ambiente de inseguridad en el hogar. Esto hace que la víctima tema quedarse sin un lugar donde vivir. Control del empleo o la educación. El manipulador puede sabotear los esfuerzos de la víctima por encontrar o mantener un empleo o por continuar su educación, minando su independencia económica y sus perspectivas futuras. Esto puede incluir críticas constantes, la creación de conflictos en el lugar de trabajo o la prohibición directa de buscar empleo o estudiar. Control de la información práctica. El manipulador puede retener información importante que la víctima necesita para desenvolverse en la vida cotidiana, como información sobre cuentas bancarias, facturas, trámites legales o recursos comunitarios. Esto aumenta la dependencia de la víctima del conocimiento del manipulador. Control de las necesidades básicas. En casos extremos, el manipulador puede controlar el acceso a necesidades básicas como la comida, la ropa o la atención médica, ejerciendo un poder absoluto sobre la supervivencia de la víctima. Las consecuencias de la dependencia práctica. La creación de dependencia práctica tiene profundas consecuencias para la víctima. Pérdida de autonomía. La incapacidad de satisfacer sus propias necesidades básicas o de tomar decisiones financieras independientes erosiona la sensación de autonomía y control sobre la propia vida. Mayor vulnerabilidad a la explotación. La dependencia económica y práctica hace que la víctima sea mucho más vulnerable a las demandas y al abuso del manipulador, por temor a perder su sustento o su hogar. Dificultad para abandonar la relación. La falta de recursos propios y la incertidumbre sobre cómo sobrevivir fuera de la relación con el manipulador crean una barrera significativa para la separación. Disminución de la autoestima. Sentirse incapaz de valerse por sí mismo puede dañar profundamente la autoestima y la confianza en las propias capacidades. Aislamiento social. Revisitado, la dependencia práctica a menudo se combina con el aislamiento social, ya que la víctima puede depender del manipulador incluso para las interacciones sociales. Leer el control de los recursos y la dependencia práctica. Reconocer esta táctica implica evaluar el nivel de autonomía material en la relación. Falta de acceso a los propios ingresos. No tener control sobre el dinero que se gana o depender completamente del presupuesto asignado por el manipulador. Dependencia del manipulador para el transporte. No poder ir a donde se necesita sin la aprobación o la compañía del manipulador. Inseguridad con respecto a la vivienda. Sentir que la estabilidad del hogar depende completamente de la voluntad del manipulador. Dificultad para buscar o mantener un empleo o educación. Experimentar obstáculos o sabotajes en los esfuerzos por lograr la independencia económica. Desconocimiento de información financiera o práctica. No tener acceso o conocimiento sobre cuentas bancarias, facturas u otra información esencial para la vida cotidiana. Capítulo 11. El uso estratégico del caos y la confusión, desestabilizando la realidad y el control. En el espectro de la dominación mental, la creación estratégica de caos y confusión puede ser una táctica desorientadora y efectiva para debilitar la resistencia de la víctima y aumentar su dependencia del manipulador como una fuente de orden en medio del caos. Al desestabilizar su realidad y su sentido de control, el manipulador puede hacerla más susceptible a su influencia. Este capítulo explorará las estrategias para implementar esta desestabilización. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección.
creando caos. El manipulador puede introducir el caos en la vida de la víctima de diversas maneras. Inconsistencia y cambios impredecibles, alternar entre comportamientos amables y hostiles, cambiar las reglas sin previo aviso o actuar de manera errática genera incertidumbre y ansiedad en la víctima, dificultando que establezca una sensación de estabilidad o control. Interrupciones y distracciones constantes. El manipulador puede interrumpir las actividades de la víctima, generar distracciones o crear emergencias para desviar su atención y evitar que se concentre en sus propios objetivos o en la identificación de la manipulación. Desorganización deliberada. Crear un ambiente físico o emocional caótico puede aumentar el estrés y la confusión de la víctima, haciéndola sentir abrumada e incapaz de manejar la situación. Conflictos artificiales. El manipulador puede instigar peleas o discusiones innecesarias, creando tensión y agotamiento emocional en la víctima. Estos conflictos pueden ser sobre temas triviales o fabricados. Sabotaje subrepticio. El manipulador puede sabotear sutilmente los planes, los proyectos o las relaciones de la víctima, generando frustración y una sensación de falta de control sobre su propia vida. Induciendo confusión. La confusión debilita la capacidad de la víctima para pensar con claridad y para confiar en su propio juicio. El manipulador puede inducir confusión a través de contradicciones frecuentes, presentar información o puntos de vista contradictorios sin ofrecer una resolución clara, lo que lleva a la víctima a dudar de lo que es verdad. Ambigüedad y falta de claridad, comunicarse de manera vaga, indirecta o con dobles sentidos, dificultando que la víctima comprenda las intenciones o las expectativas del manipulador. Sobrecarga de información, revisitado como se mencionó en el capítulo 7, abrumar a la víctima con demasiada información, a menudo contradictoria o irrelevante, puede generar confusión y hacerla más propensa a aceptar la claridad que ofrece el manipulador. Distorsión de la comunicación, tergiversar las palabras de la víctima, negar haber dicho algo o cambiar el tema de manera ilógica puede hacer que la víctima dude de su propia memoria y comprensión. Uso de la jerga y el lenguaje complejo, revisitado utilizar un lenguaje que la víctima no entiende completamente puede crear una sensación de confusión e inferioridad intelectual. Las consecuencias del caos y la confusión. La creación estratégica de caos y confusión puede tener graves efectos en la víctima. Disminución de la capacidad de pensamiento crítico. La confusión dificulta que la víctima analice las situaciones con claridad y reconozca la manipulación. Aumento de la ansiedad y el estrés. Vivir en un ambiente caótico e impredecible genera altos niveles de ansiedad y estrés. Dependencia del manipulador para la estabilidad. En medio del caos, el manipulador puede presentarse como una figura de estabilidad y orden, aumentando la dependencia de la víctima. Dudas sobre la propia salud mental. La constante desorientación y la dificultad para comprender lo que está sucediendo pueden llevar a la víctima a cuestionar su propia cordura. Fatiga mental y emocional. Intentar procesar la inconsistencia y la confusión agota mental y emocionalmente a la víctima, debilitando su capacidad de resistencia. Leer la creación de caos y confusión. Reconocer estas tácticas requiere observar el ambiente y los patrones de interacción. Sentimiento de vivir en un estado constante de incertidumbre. Experimentar que las reglas cambian constantemente y que es difícil predecir el comportamiento del manipulador. Dificultad para concentrarse o pensar con claridad. Sentirse mentalmente agotado y tener problemas para organizar los pensamientos. Cuestionamiento frecuente de la propia memoria o percepción, revisitado dudar de lo que se vio o se escuchó debido a las contradicciones del manipulador. Sentimiento de estar siempre fuera de lugar o confundido, tener la sensación de no entender lo que está sucediendo o las expectativas del manipulador. Aumento del estrés y la irritabilidad, experimentar niveles elevados de estrés y frustración sin una causa clara aparente. Capítulo 12. El uso estratégico de la humillación y la degradación, socavando el valor propio. Una táctica cruel y profundamente dañina en el espectro de la dominación mental es el uso estratégico de la humillación y la degradación. Al atacar sistemáticamente el valor propio y la autoestima de la víctima, el manipulador busca quebrantar su espíritu, aumentar su dependencia y facilitar su control. Este capítulo explorará las diversas formas en que se puede infligir la humillación y la degradación. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. Las formas de humillación y degradación. El manipulador puede emplear una variedad de tácticas para socavar la autoestima de la víctima. Insultos y descalificaciones. Utilizar un lenguaje despectivo, insultos directos o comentarios sarcásticos dirigidos a la inteligencia, la apariencia, las habilidades o la personalidad de la víctima. Ridiculización y burla. Burlarse de la víctima en privado o en público, minimizando sus logros, ridiculizando sus intereses o exponiendo sus debilidades. Menosprecio y minimización. Descartar las opiniones,
los sentimientos o las experiencias de la víctima como insignificantes o sin importancia. Comparaciones humillantes, comparar constantemente a la víctima con otros de manera desfavorable, resaltando sus inferioridades y los éxitos ajenos. Exposición y avergonzamiento, exponer las vulnerabilidades, los errores o las inseguridades de la víctima ante otros, generando sentimientos de vergüenza y humillación. Trato despectivo, ignorar a la víctima, tratarla con condescendencia o mostrar falta de respeto en las interacciones cotidianas. Violación de la privacidad, invadir la privacidad de la víctima, revisar sus pertenencias, su teléfono, sus mensajes y luego utilizar la información obtenida para avergonzarla o controlarla. Sabotaje de logros, minar los éxitos de la víctima, atribuirlos a la suerte o a la ayuda de otros, o incluso sabotear sus esfuerzos para evitar que gane confianza. Las consecuencias de la humillación y la degradación. El uso sistemático de la humillación y la degradación tiene efectos devastadores en la víctima. Deterioro profundo de la autoestima. La víctima internaliza los mensajes negativos del manipulador y comienza a creer que es inútil, defectuosa o indigna de respeto. Aumento de la inseguridad y la ansiedad. El miedo constante a la crítica y al ridículo genera altos niveles de ansiedad e inseguridad en la víctima. Dependencia emocional intensificada. La víctima busca la aprobación del manipulador, incluso después del abuso, en un intento desesperado por sentirse valiosa. Aislamiento social, revisitado la vergüenza y el miedo al juicio pueden llevar a la víctima a aislarse de amigos y familiares. Depresión y otros problemas de salud mental. La humillación y la degradación constantes pueden desencadenar o exacerbar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Pérdida de la identidad. La víctima puede comenzar a definirse a sí misma a través de las etiquetas negativas impuestas por el manipulador. Leer el uso estratégico de la humillación y la degradación. Reconocer esta táctica requiere introspección y atención a los patrones de interacción. Sentimientos frecuentes de vergüenza o humillación. Experimentar estos sentimientos después de interacciones con el manipulador, incluso por cosas aparentemente pequeñas. Miedo constante a la desaprobación. Vivir con el temor de no cumplir con las expectativas del manipulador y ser objeto de su crítica o burla. Dificultad para reconocer los propios logros, minimizar los propios éxitos y enfocarse en los defectos señalados por el manipulador. Creencia de ser fundamentalmente defectuoso, internalizar la idea de que hay algo inherentemente malo o inadecuado en uno mismo. Aislamiento por vergüenza, evitar el contacto con otros por temor a ser juzgado o avergonzado. Capítulo 13. El uso estratégico del amor y la aprobación, y su retirada del ciclo de idealización y devaluación. Una táctica emocionalmente manipuladora y altamente efectiva en la búsqueda de la dominación mental es el uso estratégico del amor y la aprobación, seguido de su repentina retirada. Este ciclo de idealización y devaluación crea una intensa dependencia emocional en la víctima, haciéndola anhelar la validación del manipulador y temer su desaprobación. Este capítulo explorará las dinámicas de este ciclo destructivo. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. Las fases del ciclo de idealización y devaluación. Este ciclo se desarrolla típicamente en las siguientes fases. Idealización. Al principio de la relación o la interacción, el manipulador bombardea a la víctima con atención, afecto, elogios y validación. La hace sentir especial, amada, comprendida y admirada. El manipulador puede reflejar los deseos y las necesidades de la víctima, presentándose como su alma gemela o la persona que siempre ha estado buscando. Esta fase crea un fuerte vínculo emocional y genera expectativas irreales. Devaluación, gradualmente o de forma repentina, el manipulador comienza a retirar su amor y aprobación. Se vuelve crítico, distante, indiferente o incluso hostil. La víctima es objeto de menosprecio, críticas, sarcasmo o silencio. El manipulador puede empezar a señalar los defectos de la víctima o a compararla desfavorablemente con otros. Esta fase siembra la duda y la inseguridad en la víctima, haciéndola cuestionar su valía y la estabilidad de la relación. Descarte, opcional / cíclico en algunos casos. Después de la devaluación, el manipulador puede descartar a la víctima por completo, terminando la relación o la interacción de forma abrupta y a menudo cruel. Sin embargo, en muchos casos de manipulación cíclica, el manipulador puede volver a la fase de idealización, el hoovering, para atraer nuevamente a la víctima y repetir el ciclo. El hoovering, aspiradora. Después del descarte o durante la fase de devaluación, el manipulador puede intentar aspirar a la víctima de vuelta a la relación utilizando tácticas como promesas de cambio, asegurar que las cosas serán diferentes esta vez, recordatorios del buen viejo tiempo, evocar los momentos felices de la fase de idealización, victimismo, presentarse como vulnerable o necesitado, amenazas o culpa, intentar manipular a la víctima a través del miedo o la obligación.
Las consecuencias del ciclo de idealización y devaluación. Este ciclo tiene efectos psicológicos devastadores en la víctima. Intensa dependencia emocional. La víctima se vuelve adicta a los picos de aprobación y teme la caída de la desaprobación, creando un fuerte vínculo de dependencia con el manipulador. Confusión y desorientación. La alternancia entre el amor y el rechazo crea confusión y dificulta que la víctima comprenda la verdadera naturaleza de la relación. Deterioro de la autoestima. Revisitado la crítica constante durante la fase de devaluación erosiona la autoestima de la víctima. Ansiedad y estrés crónicos. Vivir en la incertidumbre de cuándo ocurrirá la siguiente fase de devaluación genera altos niveles de ansiedad y estrés. Dificultad para confiar en sí misma y en los demás. La experiencia de ser manipulada de esta manera puede dificultar que la víctima confíe en su propio juicio y en las intenciones de otras personas. Normalización del abuso. Con el tiempo, la víctima puede comenzar a normalizar el trato inconsistente y abusivo del manipulador. Leer el ciclo de idealización y devaluación. Reconocer este patrón requiere observar las dinámicas de la relación. Intensa luna de miel inicial, una fase temprana de la relación que parece demasiado buena para ser verdad, con una atención y unos elogios desmesurados. Cambios bruscos en el comportamiento del manipulador, alternancia repentina entre ser cariñoso y ser frío, crítico o distante. Sentimiento de no ser suficiente después de la idealización, a pesar de los elogios iniciales, sentirse constantemente bajo la lupa y susceptible a la crítica. Dudas constantes sobre la estabilidad de la relación, vivir con el temor de hacer algo mal y perder la aprobación del manipulador. Regreso del manipulador después de rupturas o distanciamientos, experimentar intentos de hoovering para ser reincorporado al ciclo. Capítulo 14. El uso estratégico del humor y la ironía, disfrazando la agresión. El humor y la ironía pueden ser herramientas de comunicación poderosas, pero también pueden ser utilizadas estratégicamente por individuos con tendencias manipuladoras para disfrazar la agresión, la crítica y el menosprecio. Al envolver sus comentarios hirientes en una capa de humor o ironía, el manipulador puede evitar la confrontación directa y hacer que la víctima dude de su propia reacción. Este capítulo explorará las formas en que se puede utilizar el humor y la ironía con fines manipuladores. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. El humor como arma encubierta. Bromas a expensas de la víctima. El manipulador puede hacer bromas que ridiculizan o menosprecian a la víctima, a menudo disfrazándolas de ligero humor o solo una broma. Si la víctima se ofende, el manipulador puede acusarla de no tener sentido del humor o de ser demasiado sensible. Sarcasmo y burla. Utilizar el sarcasmo para expresar desaprobación o crítica de una manera indirecta pero hiriente. La ironía puede emplearse para decir lo contrario de lo que se siente, a menudo con la intención de menospreciar. Humor para desviar la atención. En situaciones tensas o cuando se le confronta por su comportamiento, el manipulador puede utilizar el humor para aligerar el ambiente y evitar abordar el problema real. Humor para invalidar sentimientos. Si la víctima expresa una emoción o una preocupación, el manipulador puede responder con un comentario humorístico que la minimiza o la ridiculiza, invalidando así sus sentimientos. La ironía como herramienta de menosprecio. Elogios irónicos. Hacer comentarios que suenan como elogios pero que, por el tono o el contexto, son claramente sarcásticos y despectivos. Minimización irónica. Utilizar la ironía para restar importancia a los logros o los sentimientos de la víctima. Expresión indirecta de agresión. La ironía permite al manipulador expresar hostilidad o desagrado sin hacerlo de forma directa, lo que dificulta la confrontación. Las consecuencias del humor y la ironía manipuladores. El uso estratégico del humor y la ironía puede tener varios efectos negativos en la víctima. Confusión sobre las intenciones. La víctima puede dudar de si el comentario era realmente una broma o si había una intención maliciosa detrás de él. Dudas sobre la propia sensibilidad. Si se ofende por un comentario humorístico, la víctima puede comenzar a cuestionar si está reaccionando de forma exagerada. Normalización del abuso verbal. El humor constante a expensas de la víctima puede normalizar el trato irrespetuoso y hacer que sea más difícil reconocerlo como abuso. Dificultad para confrontar. El miedo a ser etiquetado como sin sentido del humor o demasiado sensible puede impedir que la víctima confronte el comportamiento del manipulador. Erosión de la autoestima. Revisitado las constantes bromas y comentarios sarcásticos pueden socavar gradualmente la autoestima de la víctima. Leer el uso estratégico del humor y la ironía. Reconocer esta táctica requiere prestar atención al contexto y a los sentimientos que genera. Sentimiento de malestar después de bromas. Experimentar incomodidad, tristeza o ira después de los comentarios humorísticos del manipulador. Humor consistentemente a expensas de uno mismo. Notar que la mayoría de las bromas del manipulador tienen como objetivo ridiculizar o menospreciar a la víctima. Negación de la intención maliciosa por parte del manipulador. Cuando se confronta, el manipulador insiste en que solo era una broma y acusa a la víctima de ser demasiado sensible. Incongruencia entre el contenido y el tono.
Notar que el tono de voz o el lenguaje corporal del manipulador no coincide con el contenido aparentemente humorístico del comentario. Capítulo 15. El uso estratégico del silencio y la retirada, castigo emocional. El silencio y la retirada pueden ser utilizados estratégicamente como formas de castigo emocional en la búsqueda de la dominación mental. Al privar a la víctima de atención, afecto y comunicación, el manipulador busca infligir dolor emocional, generar ansiedad y controlar su comportamiento. Este capítulo explorará las formas en que se puede emplear el silencio y la retirada con fines manipuladores. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. El silencio como arma. El tratamiento del silencio, negarse a hablar con la víctima, ignorar sus intentos de comunicación o responder con monosílabos fríos. Esto puede durar horas, días o incluso semanas, creando una atmósfera de tensión y ansiedad. Retención de afecto, dejar de mostrar cariño, afecto físico o expresiones de amor, haciendo que la víctima se sienta rechazada e insegura en la relación. Negación de la presencia, actuar como si la víctima no estuviera presente, ignorando sus comentarios o dirigiéndose a otros sin incluirla. La retirada como forma de control. Retirada emocional, volverse distante, inaccesible emocionalmente y no participar en la intimidad emocional. Esto hace que la víctima se esfuerce por recuperar la conexión perdida. Retirada física, alejarse físicamente, abandonar la habitación o incluso irse de la casa durante periodos de tiempo sin explicación. Esto genera incertidumbre y miedo en la víctima. Amenazas de abandono, utilizar la amenaza de terminar la relación o de retirarse permanentemente como una forma de controlar el comportamiento de la víctima. Las consecuencias del silencio y la retirada manipuladores. El uso estratégico del silencio y la retirada puede tener graves efectos en la víctima. Intensa ansiedad e inseguridad. La falta de comunicación y afecto genera una profunda sensación de inseguridad y miedo al abandono. Baja autoestima. Revisitado, la víctima puede internalizar el silencio como una señal de que ha hecho algo malo, de que no es digna de atención o amor. Culpa y responsabilidad excesiva. Revisitado, la víctima puede sentirse responsable del silencio del manipulador y esforzarse desesperadamente por arreglar la situación. Confusión y desorientación. Revisitado, la falta de comunicación clara dificulta que la víctima comprenda lo que está sucediendo y cómo responder. Comportamiento de complacencia. La víctima puede hacer cualquier cosa para romper el silencio y recuperar la aprobación del manipulador, cediendo a sus demandas. Leer el uso estratégico del silencio y la retirada. Reconocer esta táctica requiere observar los patrones de comunicación y las propias reacciones. Silencios prolongados e inexplicables. Experimentar periodos de falta de comunicación por parte del manipulador sin una razón clara o una explicación adecuada. Sentimiento de caminar sobre cáscaras de huevo. Revisitado, tener la sensación de que cualquier cosa que se diga o haga podría desencadenar un periodo de silencio o retirada. Esfuerzos desesperados por arreglar la situación. Sentir la necesidad de rogar, disculparse excesivamente o ceder a las demandas del manipulador para romper el silencio. Ansiedad intensa durante los periodos de silencio. Experimentar malestar físico y emocional significativo durante el tratamiento del silencio. Normalización del silencio como forma de comunicación. Llegar a aceptar el silencio y la retirada como una forma normal de resolver conflictos o expresar descontento en la relación. Capítulo 16. El uso estratégico de las amenazas y la intimidación, control por el miedo. Una táctica coercitiva y profundamente dañina en el espectro de la dominación mental es el uso estratégico de las amenazas y la intimidación. Al infundir miedo en la víctima, el manipulador busca controlar su comportamiento, sus decisiones y su libertad. Este capítulo explorará las diversas formas en que se pueden emplear las amenazas y la intimidación. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. Las formas de amenazas. Las amenazas pueden ser directas o indirectas, explícitas o implícitas. Amenazas directas. Declaraciones claras sobre las consecuencias negativas que la víctima enfrentará si no cumple con las demandas del manipulador. Si te vas, te haré la vida imposible. Amenazas indirectas, insinuaciones o veladas advertencias sobre posibles daños o consecuencias. Sería una pena que algo malo te pasara. Amenazas a seres queridos. Amenazar con dañar a amigos, familiares o mascotas de la víctima para ejercer control. Amenazas a la reputación o el empleo. Amenazar con difundir rumores, revelar secretos o sabotear la carrera profesional de la víctima. Amenazas de abandono. Revisitado, utilizar la amenaza de terminar la relación como una forma de controlar el comportamiento. Las formas de intimidación. La intimidación busca generar miedo y sumisión a través de comportamientos amenazantes. Intimidación física, gestos amenazantes, contacto físico agresivo, sin llegar necesariamente a la agresión física directa o la exhibición de fuerza física. Intimidación verbal. Gritar, alzar la voz, utilizar un lenguaje agresivo o amenazante. Intimidación psicológica, mostrar un comportamiento impredecible,
crear un ambiente de tensión constante, o utilizar miradas o lenguaje corporal amenazante. Intimidación económica, amenazar con cortar el apoyo financiero o dejar a la víctima sin recursos. Intimidación legal, amenazar con acciones legales sin fundamento. Las consecuencias de las amenazas y la intimidación. El uso estratégico de las amenazas y la intimidación tiene graves y duraderas consecuencias para la víctima. Miedo constante, vivir bajo la amenaza genera un estado de miedo crónico y ansiedad. Sumisión y obediencia. El miedo paraliza la capacidad de resistencia de la víctima y la hace más propensa a ceder a las demandas del manipulador. Pérdida de autonomía. Revisitado el miedo a las consecuencias negativas restringe la libertad de la víctima para tomar sus propias decisiones. Aislamiento social. Revisitado la vergüenza, el miedo a las represalias o la prohibición directa del manipulador pueden llevar al aislamiento. Trauma psicológico. La exposición constante a amenazas e intimidación puede causar un trauma psicológico significativo. Leer el uso estratégico de las amenazas y la intimidación. Reconocer estas tácticas es crucial para la seguridad. Experimentar miedo en presencia del manipulador. Sentir temor o ansiedad significativa en las interacciones. Recibir amenazas directas o indirectas. Ser objeto de advertencias sobre posibles consecuencias negativas. Sentirse intimidado por el comportamiento del manipulador. Experimentar miedo debido a sus gestos, tono de voz o lenguaje corporal. Capítulo 17. La maestría de la empatía invertida, conociendo las debilidades para explotarlas. En el extremo más oscuro del espectro de la dominación mental se encuentra la maestría de la empatía invertida. A diferencia de la empatía genuina, que busca comprender y conectar con las emociones de los demás para ofrecer apoyo y construir relaciones positivas, la empatía invertida implica comprender las emociones, las vulnerabilidades y las inseguridades de la otra persona con el único propósito de explotarlas para beneficio propio y para ejercer control. Este capítulo explorará esta manipulación emocional fría y calculada. El objetivo sigue siendo la comprensión para la protección. La anatomía de la empatía invertida. Observación aguda de las debilidades. El manipulador con empatía invertida es un observador meticuloso de las inseguridades, los miedos, las necesidades insatisfechas y los traumas pasados de la víctima. Presta atención a las reacciones emocionales, al lenguaje corporal y a las confesiones para identificar los puntos débiles. Mapeo de las vulnerabilidades. Una vez identificadas las debilidades, el manipulador crea un mapa mental de cómo estas pueden ser explotadas para influir en las emociones y el comportamiento de la víctima. Simulación de empatía. Estratégica inicialmente, el manipulador puede simular empatía para ganarse la confianza de la víctima y hacerla sentir comprendida. Sin embargo, esta empatía es una fachada utilizada para obtener más información sobre sus vulnerabilidades. Explotación directa de las debilidades. Una vez que la confianza está establecida y las vulnerabilidades son conocidas, el manipulador comienza a explotarlas directamente. Esto puede implicar atacar las inseguridades, hacer comentarios que socavan la autoestima de la víctima, aprovechándose de sus miedos y dudas, jugar con los miedos, amenazar o evocar los miedos más profundos de la víctima para controlarla, explotar las necesidades insatisfechas, ofrecer una falsa sensación de satisfacción de esas necesidades, amor, aceptación, seguridad, para generar dependencia y luego retirarla para ejercer control. Reabrir heridas pasadas, utilizar el conocimiento de traumas pasados para manipular las emociones de la víctima. Falta de remordimiento genuino. A diferencia de la empatía genuina, el manipulador con empatía invertida no siente remordimiento por el daño emocional que inflige. Su único objetivo es el control y el beneficio propio. Las consecuencias de la empatía invertida. Ser objeto de la empatía invertida puede tener consecuencias psicológicas devastadoras. Profunda sensación de ser comprendido y luego traicionado. La inicial sensación de conexión profunda se convierte en una dolorosa traición cuando la comprensión se revela como una herramienta de explotación. Deterioro extremo de la confianza. La víctima puede desarrollar una profunda desconfianza hacia los demás y hacia su propia capacidad para juzgar el carácter de las personas. Aumento de la vulnerabilidad. La explotación sistemática de las debilidades puede hacer que la víctima se sienta aún más vulnerable e insegura. Trauma psicológico severo. La manipulación fría y calculada basada en el conocimiento íntimo de las vulnerabilidades puede causar un trauma psicológico significativo. Leer la empatía invertida. Reconocer esta táctica sutil pero peligrosa requiere una observación cuidadosa y una atención a las inconsistencias. Sentimiento de ser demasiado comprendido demasiado rápido. Una conexión inicial que parece increíblemente profunda y rápida, que luego se utiliza en contra de uno. Uso de información íntima para herir o controlar, notar que detalles personales y vulnerabilidades compartidas se utilizan para atacar o manipular. Falta de respuesta emocional genuina ante el sufrimiento ajeno.
Observar una desconexión entre las palabras de comprensión del manipulador y su falta de acción o preocupación real. Patrón de ciclos de acercamiento y alejamiento. Revisitado utilizar la comprensión de las necesidades de la víctima para acercarse y luego retirarse estratégicamente para generar anhelo y control. Ending. Continúa explorando las dinámicas de la influencia con conciencia. Has completado el primer paso en tu exploración de la psicología oscura de la dominación mental, estableciendo una base conceptual sobre el poder, la influencia y el control psicológico. Esperamos que esta introducción te haya proporcionado una perspectiva inicial sobre las complejas dinámicas de la influencia humana. Recuerda que la comprensión de estas estrategias debe servir como una herramienta para el discernimiento y la promoción de un liderazgo ético, no como una guía para la manipulación dañina.